Hola, en este vídeo vamos a calcular de forma muy sencilla las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Veréis que se calcula muy sencillo. ¿Qué cosas necesitamos saber como punto de partida para entender la explicación que os voy a dar? Bueno, pues primero que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, es decir, que si a ti te dan cualquier triángulo del tipo que sea, los tres ángulos tienen que sumar 180, eso siempre. Si el triángulo fuera rectángulo, que es aquel que sabemos que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, tiene un ángulo que es recto, como este que yo os acabo de dibujar aquí, se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se cumple en los triángulos rectángulos. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Pues que la suma de los dos catetos de los cuadrados de los catetos me da la hipotenusa al cuadrado. Os recuerdo que los catetos son los lados del triángulo que te forman ese ángulo recto y la hipotenusa es el otro lado. Y luego quiero recordaros lo que era un triángulo isósceles. El triángulo isósceles era aquel que tenía dos lados iguales y también tiene dos ángulos iguales. Vale, pues sabiendo esto, que son cosas básicas que se dan desde, yo creo que desde segundo, veréis qué sencillo, de qué manera tan sencilla vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Y os recuerdo, igual que os he dicho para el vídeo en el que calculamos las razones trigonométricas de los 30 grados y los 60 grados. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues porque si en algún momento yo me atasco, que ya sabemos que lo de los 45 grados no lo vamos a saber de memoria, pero si en algún momento necesito el dato, se me olvida y estoy bloqueada, pues poder seguir de alguna manera sencilla. Veis que me cojo un folio en sucio y lo calculo yo en medio minuto, porque es que ya veréis lo fácil que se calcula. Y se acabó el bloqueo, se acabó el problema y puedo seguir con el ejercicio que estuviera haciendo. Vale, pues para hacer las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados, voy a utilizar un triángulo, necesito un triángulo rectángulo y que tenga 45 grados en uno de sus ángulos. Bueno, pues fijaos, ¿cómo consigo yo eso? Si yo hago un triángulo isósceles recuerdo que tiene dos lados iguales. Por ejemplo, este. Vamos a hacer un lado aquí, el otro por aquí. Esos dos lados miden lo mismo. Supongamos que yo digo que esto vale 1 y entonces este también vale 1 porque lo he hecho para que valgan lo mismo los dos, lo he dibujado con la cuadrícula para que valgan lo mismo los dos. Y aquí tengo yo luego mi hipotenusa. Entonces hemos dicho que estos dos lados valen 1 porque lo he construido precisamente un triángulo isósceles con dos lados iguales. Pero también lo he construido rectángulo porque aquí tiene su ángulo recto. Lo primero, ¿cuánto valdría la hipotenusa? Vamos a ver, vamos a llamarle aquí h a la hipotenusa. Como es un triángulo rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo? Pues el teorema de Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de los catetos, y los catetos son los lados que forman el ángulo recto, con lo cual son mis dos lados iguales, los que valen 1 y 1, esto me da la hipotenusa al cuadrado. Vale, como 1 al cuadrado es 1, ¿qué tengo? Que 1 más 1 me da h al cuadrado, lo que es lo mismo que 2 es h al cuadrado. Así que, ¿cuánto vale mi hipotenusa? Pues raíz de 2, despejo la h. Es decir, que la hipotenusa de este triángulo mío vale raíz de 2. ¿Qué me falta por saber para resolver el triángulo? Y os recuerdo que resolver un triángulo es decir cuánto valen todos sus lados, cuánto valen todos sus ángulos. Me falta saber cuánto valen estos dos ángulos, pero que son iguales, porque para eso mi triángulo es isósceles, que tiene dos ángulos iguales. Fijaos, yo sé que el otro vale 90 grados, este de aquí vale 90 grados porque es un ángulo recto. Como la suma de los tres tiene que ser 180 grados, ¿vale? Os recuerdo este punto de aquí. La suma de los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados y tengo uno que vale 90. Quiere decir que los otros dos valen entre los dos 90, así que valen 45 cada uno.
y así me suman los 380 grados. Tengo 90 más 45 más 45, es decir, que he conseguido un triángulo rectángulo donde tengo ángulos de 45 grados, de hecho tengo dos, para poder calcular mis razones trigonométricas. Me voy a centrar en ese que tenemos señalado. Os recuerdo, ¿cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? Pues fijaos, será este de aquí. El opuesto recuerdo que es el de enfrente, ¿vale? Pues este es el opuesto. ¿Y cuál es el cateto contiguo? Pues de los dos catetos que tiene mi triángulo rectángulo, el contiguo es aquel que está formando mi ángulo que estoy considerando, que es este. Así que ese es el cateto contiguo. Y el otro lado, el que vale raíz de 2, ya sabemos que es la hipotenusa. Vale, os recuerdo. ¿Cuáles son las definiciones de las razones trigonométricas principales? El seno de un ángulo era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de un ángulo era el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Y finalmente la tangente era el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Vale, pues teniendo esto muy claro, vamos a hacerlo en nuestro triángulo. ¿Cuánto vale entonces seno de 45? Pues el seno de 45 valdrá cateto opuesto 1, partido por la hipotenusa, raíz de 2. Pero ojo, os recuerdo que yo en matemáticas nunca dejo una raíz en el denominador, para eso ya sabemos racionalizar. ¿Cómo racionalizo yo eso? Multiplicando y dividiendo por raíz de 2 y me quedaría 1 por raíz de 2, raíz de 2. Os recuerdo que para multiplicar dos fracciones voy en línea y abajo tengo raíz de 2 por raíz de 2, es decir, tengo un raíz de 2 al cuadrado, que me queda 2, la raíz se va con ese cuadrado, así que me queda raíz de 2 partido por 2. Vale, ¿cuánto me quedará el coseno de 45 grados? Pues el coseno de 45 grados será cateto contiguo, que vale 1, partido por la hipotenusa, que vale raíz de 2. Fijaos que me ha salido lo mismo que tenía en el seno, así que racionalizando me volverá a quedar raíz de 2 partido por 2. Vale, y ahora finalmente calculo la tangente. La tangente de 45 grados será cateto opuesto, que vale 1, partido cateto contiguo, que vale 1, y por tanto me da 1. Y ya tengo calculadas las tres razones trigonométricas del ángulo de 45 grados.